Hola amigos motociclistas, en esta oportunidad quisiera mostrarle toda la línea de cubiertas Bridgestone para el segmento de motos de gran turismo. Y me refiero a motos de gran turismo, aquellas del segmento como las BMW GS 1200, 1250 y prácticamente toda la línea GS. También me refiero a las V-Strom de Suzuki, las Yamaha Super Tereré o algunas otras marcas como Ducati y Triumph que tienen motos similares a las que acabo de mencionarles. Dentro de toda la gama que les estoy mostrando, la más conocida y hace más tiempo que existe en el mercado es la Trailwind. La Trailwind, cuya cubierta delantera se denomina TW101 y la trasera TW152, es la cubierta más conocida porque hace más tiempo que existe en el mercado. Es una cubierta que en su momento venía como equipo original en las V-Strom, justamente la Suzuki V-Strom. Esta otra que está a continuación es la denominada Battlewind, también muy conocida, hace varios años que existe en el mercado. La de la delantera se denomina BW501 y la trasera BW502 y vino en una determinada cantidad de años equipando también a la línea de BMW, la línea GS. A continuación, y no hace demasiado tiempo, tenemos acá la A40, la Battlax Adventure A40. Esta es una cubierta que como característica principal, si bien es similar a la Battlewind en rendimiento, tiene la característica de que por el diseño del dibujo y la construcción y el tipo de caucho con el que fue elaborada, nos permite tener una sensación de mayor manejabilidad, más seguridad en piso mojado. Esta es una cubierta ya probada bastante por los usuarios, muy conocida en Argentina y que ha dado muy buen resultado tanto en rendimiento kilométrico como en seguridad, principalmente utilizada, obviamente por el tipo de dibujo que tiene, sobre asfalto. Todas estas que le acabo de mostrar hasta el momento son cubiertas que preferentemente se utilizan sobre asfalto y si bien se pueden utilizar en terrenos, digamos, de ripio fuera de asfalto, el 80% de su utilización es sobre asfalto. Recientemente hemos recibido en Argentina la Battlax Adventure A41, que si bien el dibujo es bastante parecido a la A40, sus características constructivas son bastante distintas y mejoradas respecto a la anterior. Sobre esta cubierta ya después en algún otro video haremos una explicación bien en detalle para mencionarles cuáles son sus bondades. Recientemente hemos recibido esta otra, la Battlax Adventure Cross AX41 Scrambler. Esta cubierta también puede utilizarse en asfalto, pero ya por el tipo de dibujo da un poquito más de rendimiento fuera de asfalto. Y como su nombre lo dice, aparte de utilizarse en motos de gran turismo, también la podemos utilizar, porque así vienen las medidas, en algunos de los modelos Scrambler de Ducati. Finalmente les presento la última cubierta que ingresó al país, que es la Battlax Adventure Cross AX41. Esta cubierta, a diferencia de las anteriores, tiene una utilización en aproximadamente, digamos, un 50% sobre asfalto y 50% fuera de asfalto. Por el tipo de banda de rodamiento que tienen, si se fijan, los tacos están bastante separados. Es una cubierta que va a dar mejor resultado, casi se podría decir, fuera de asfalto. Se puede utilizar en terrenos incluso semiblandos. Y bueno, eventualmente si tienen que transitar sobre asfalto también se puede, porque los tacos son suficientemente anchos y reforzados como para evitar que se rompan o se desgasten demasiado rápido. Por supuesto, el rendimiento de esta cubierta en kilómetros, si se va a usar sobre asfalto, es mucho menor que el que corresponde a los otros modelos que hemos mostrado. Dependiendo del lugar que ustedes elijan para transitar el viaje que vayan a hacer,
Entonces van a tener que decidir cuál modelo emplear de toda la línea que acá se ofrece. Cualquier consulta que me quieran hacer respecto a este tema o cualquier otro de cubiertas, lo pueden hacer a mi mail jhmmotos@yahoo.com.ar. Que tengan buen día. Hasta luego.